Con respecto al problema número 17 de números cuánticos, bueno, si n vale 3, L puede valer 1, M puede valer menos 1, está correcto. Veamos los otros por qué son incorrectos. Si n vale 2, L no puede valer 2, nunca vale el mismo valor que n, porque L toma valores desde 0 hasta n menos 1 inclusives. O sea que si n vale 2, L puede valer 0 o 1. En el inciso C, n vale 3, L vale 1. Bueno, pero M no puede valer 2, porque el valor de M depende de L. Si L vale 1, significa que M puede tomar menos 1, 0 o más 1. Y si n vale 4, L vale 0, puede ser, pero hay el mismo caso que el anterior. M no puede valer 1, no puede valer mayor que lo que vale L. Otra forma de darse cuenta. Respecto al problema número 18, estamos hablando de un problema de termodinámica, la combustión de la sacarosa. Es la aplicación del método directo porque me dan los delta de H estándar de formación, me dan la reacción, única reacción. Significa que yo voy a proceder a reemplazar correctamente y sin apresurarme, así como les he puesto en la hojita, porque el error que se comete en esto es la parte de los cálculos, de los signos, del arrebatamiento. Ese delta de H estándar de reacción significa que equivale a un mol de sacarosa o al peso molecular o al número de Avogadro de moléculas. Y a mí lo que me piden es la variación de entalpía cuando hay esta reacción de oxidación para 250 gramos de sacarosa. Entonces hago una estequiometría y lo hago al cálculo correspondiente. Respecto al problema número 19, que es un problema de cinética, bueno, hay que sacar de la reacción directa y de la reacción inversa la energía de activación para poder comparar. Después la parte teórica, la velocidad de la reacción no depende de la temperatura, es totalmente falso. La temperatura aumenta la velocidad de la reacción y al igual que un catalizador, o sea, un catalizador va a influir, va a modificar esa velocidad de la reacción, si es un catalizador positivo, haciéndola más rápida, y si es un catalizador negativo, enlenteciéndola en la reacción química. Respecto a la pregunta número 20 de propiedades periódicas, a mí me gusta trabajar haciendo la tabla y poniendo cómo varía en el grupo y en el periodo para que se pueda razonar de la mejor manera. También hay conceptos que yo los he dicho en clase. La mayoría de los elementos no conducen la corriente eléctrica. Si uno se pone a ver, la mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales. Tiene metal alcalino, alcalino tercio, de transición, metales pobres, metales de transición interna, etcétera, etcétera, pues son metales al fin. Entonces, de los 109, 13 más o menos elementos que hay en la tabla periódica, prácticamente el 80% son metales. Y eso se refiere con la palabra mayoría. Entonces me dice, la mayoría no conducen, no, falso, porque la mayoría conducen. Bien, bueno, radioatómico, ¿todos los elementos son sólidos? No. Cuando te dice la palabra sólidos, todos, disculpen, significa todos, o sea, no es que exceptúa uno. Y los libros de química dicen que todos los metales son sólidos, a excepción del mercurio, que es líquido. Hay otros metales que también son líquidos, el cesio, el francio, pero como el mercurio tiene una utilidad en lo cotidiano, cuando se hacen los termómetros,
yo lo relaciono con eso para que ustedes se acuerden. Si me hubiera dicho la mayoría de los metales son sólidos, ahí sí es correcto, sí es verdadero. Bien. Bueno, respecto al problema número 21, estamos hablando de química orgánica. Es la obtención de un éster. Cada vez que se obtiene un éster, se libera una molécula de agua. Hago la estructura correspondiente, le pongo el nombre y recién marco. Respecto al problema número 22, tengo que abrir esa estructura para colocar, es un ácido dicarboxílico donde el extremo más cercano al grupo oxidrilo es el carbono 1 y no el otro. Lo abro, le pongo el nombre y recién marco. Respecto al problema número 23 de hibridación, lo aconsejable es que le saquen la hibridación a cada uno de los átomos de carbono y después lean cuáles son las opciones para marcar la correcta. Respecto al problema número 24, abro esas estructuras, coloco los nombres, verifico la fórmula molecular y acá, ¿qué es lo que pasa? El compuesto 1 con el 2, uno es un enol y el otro es una acetona. Entonces son tautómeros, y los tautómeros hemos dicho que son isómeros de función. Y cuando analizo todas las otras posibilidades, no hay posibilidades correctas. Y referente al punto número 25, en el inciso 1, es como que hasta está mal, porque supuestamente sería el mismo compuesto, pero hasta hay un error, porque me dice 3-metil 1-pentanal. Bien, o sea que por eso sería una cosa falsa. Después hablamos de la oxidación. Los aldehídos pasan a ácidos de igual número de átomos de carbono que el aldehído de partida. Después hablamos de la isomería de función, bien, si es un isómero de función de dicha cetona, y al hacer el ejemplo con el 2,3 dimetilbutanal es un isómero de cadena.